¿Quién no se ha fascinado con un buen duelo entre caballeros del medioevo, entre mosqueteros de la Francia del XVII o entre vaqueros en el salvaje oeste? Sin ir más lejos, en la historia del cine, en la brutal The Last Duel de Ridley Scott del año 2021, presenciamos uno de estos encuentros más emblemáticos para dirimir la culpabilidad, en este caso por delitos sexuales, con el objeto de defender el honor de su mujer y de dirimir la culpabilidad del acusado por violación. Se autoriza judicialmente uno de estos curiosos encuentros, principalmente derivados de la tradición germánica, un juicio por combate donde se asumía que el vencedor tenía razón porque se dejaba a la divinidad la última palabra, una especie de evolución de la ordalía, en donde se invocaba a lo divino para juzgar un asunto terreno. Por regla general, esta clase de soluciones se dejaban como última medida, principalmente cuando se carecía de material probatorio para resolver los problemas. Pero sin duda que el elemento más importante de todos era la restauración del honor perdido. Por de pronto, el duelo se considera una expresión de virtudes, como el valor, la lealtad, el compromiso, el coraje con la verdad. E incluso podía verse como una forma de evitar un conflicto mayor. Son precisamente esta clase de argumentos los que nos llevan a encontrarnos incluso con ejemplos históricos de duelo mucho más recientes, a pesar de que el fenómeno parezca anacrónico para muchas legislaciones. En Chile, sin duda que el caso más emblemático de las últimas décadas es el reto a duelo entre Allende y Rettig, ocurrido en el año 52. Por esos días, el Congreso discutía un proyecto de ley que buscaba subir el sueldo a los trabajadores de Sewell, un históricamente conocido pueblo minero de la región de O'Higgins, creado para alojar a los trabajadores del yacimiento de cobre El Teniente. Cuenta la historia que ambos políticos tenían diferencias irreconciliables en la materia, y entonces se citaron en algún punto de Santiago con armas de fuego para dirimir a muerte sus diferencias. Ahí es donde la cosa se pone difusa y el relato telenovelesco, aunque no descartable, atendido el historial del médico socialista, toda vez que otra hipótesis plantea que la rivalidad entre ambos que los llevó al duelo se debió a un lío de faldas y no al famoso tema del conflicto Sewell. El asunto de pelearse por una mujer es un motivo de hecho súper común en la historia para batirse a duelo. Sea como fuere, los relatos dan cuenta de que ambos alcanzaron a dispararse, pero que Allende cayó al suelo porque se había resbalado con el barro, en lugar de haber sido producto de haber recibido la bala de Rettig. De hecho, Rettig pensó que lo había matado, pero al acercarse a su rival se dio cuenta de lo que había pasado y por qué éste seguía en el suelo. Y hasta ahí habría quedado la cosa entre ellos, nunca más habrían hablado. Otro caso notable ocurrió también por esos años, aunque no fue propiamente tal un duelo, sino que una especie de amenaza ilustrada. Es el llamado caso del atizador de Wittgenstein. El caso, al igual que el de Allende, ha sido tan comentado en las curiosidades de la historia que es difícil saber cuál es la versión correcta. Pero el asunto habría pasado más o menos así. En octubre del año 46, en una reunión en el Moral Sciences Club de Cambridge, el conocido filósofo de la ciencia Karl Popper fue invitado a dar una charla titulada ¿Existen problemas filosóficos? Popper sostenía que sí, mientras que Wittgenstein, en línea con su enfoque sobre el lenguaje, tendía a considerar que muchos problemas filosóficos eran simplemente malentendidos lingüísticos. La reunión rápidamente se tornó tensa. Según los relatos, Wittgenstein, conocido por su intensidad y su carácter beligerante, interrumpió a Popper repetidamente y le exigió ejemplos concretos de problemas filosóficos genuinos. Popper en respuesta mencionó un ejemplo clásico: no se debe amenazar a los invitados con atizadores. Y este comentario fue interpretado como una alusión directa al propio Wittgenstein, que en ese momento, supuestamente, sostenía un atizador de la chimenea con gestos enérgicos. Poco después de este intercambio, Wittgenstein, visiblemente molesto, habría salido de la sala dejando el atizador a un lado. No queremos que te vayas. ¿Listo? Pero pues si me pones un pelotudo a discutirme que no saben, me voy. no sirve eso, Javier. Y claro. Sin embargo, existen otras versiones. Por ejemplo, los periodistas Edmonds y Erinow, autores del libro El atizador de Wittgenstein del año 2001, explican que efectivamente hubo una viva discusión entre Wittgenstein y Popper, pero que en ese momento se habría metido en el baile un tercero, el mítico Bertrand Russell. Wittgenstein entonces le soltó:
«Usted no me entiende, Russell. Usted nunca entiende lo que digo». Russell le replicó: «Usted lo está confundiendo todo, Wittgenstein. Usted siempre lo confunde todo». Entonces Wittgenstein cogió el atizador y gesticuló, y Russell muy serio gritó: «Wittgenstein, suelte de una vez ese atizador». El filósofo lo hizo y se marchó dando un portazo. Y habría sido ahí entonces cuando Popper atinó a anunciar su principio del atizador. Esto es, que nadie debería amenazar con él a los profesores visitantes. Más allá de no ser un duelo propiamente tal, esta anécdota contiene algunos ribetes de duelo. Eso porque los debates filosóficos en círculos como el Moral Sciences Club tenían un aire de arena intelectual, donde las ideas se enfrentaban como si fueran combatientes en un duelo. Pero además el duelo, especialmente en épocas pasadas, no era solo un enfrentamiento físico, era también una expresión de emociones profundas como el orgullo herido o la defensa del honor. De manera similar, Wittgenstein era conocido por abordar los debates con un fervor casi personal, como si su filosofía estuviera indiscutiblemente ligada a su carácter. Popper, al responder con la frase irónica, también podría verse como alguien que lanzó el guante verbalmente, en tanto que el atizador, aunque no usado literalmente como arma, toma un papel simbólico en este incidente. Se convierte en una especie de extensión de la intensidad de Wittgenstein, como una suerte de espada filosófica que refleja el nivel de confrontación del momento. Pero ¿qué habría dicho Santo Tomás si hubiese estado vivo y presente mirando semejante espectáculo? Ustedes saben que siempre saco al baile Santo Tomás y lo vamos a sacar siempre. Probablemente habría defendido que el verdadero propósito de un debate es buscar la verdad y no la victoria personal. Esto, naturalmente, que contrasta con el duelo caballeresco, que muchas veces tenía como fin la vindicación de un agravio subjetivo. La amenaza del atizador podría interpretarse entonces como un acto desordenado, que en lugar de acercar a la verdad, introduce el peligro de la irracionalidad, la ira, la violencia, etc., en un espacio que debería estar guiado por la razón. Aunque también podría pensarse lo contrario, toda vez que los duelos son algo que racionalmente se planifica para un día tal y para una hora tal. En Occidente la violencia aumenta cada día. Latinoamérica es un hervidero de criminales y el primer mundo sufre alzas nunca antes vistas de delincuencia civil. Ante esta realidad es fundamental que el ciudadano común tenga vastos conocimientos de legítima defensa y pueda conocer cuándo y cómo el derecho lo respalda en su actuar. A través de un completo recorrido técnico mezclado con casos prácticos, los usuarios en este curso obtendrán un bagaje satisfactorio para que, sea como abogados, estudiantes, policías, militares o simples ciudadanos, cuenten con los conocimientos teóricos necesarios para comprender correctamente esta causal de justificación, ya disponible para ser adquirido en todas partes del mundo. Consulta los enlaces ubicados en la descripción de este video. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos. Y si ahora nos desplazamos hasta el siglo XIX, resulta que en las heladas tierras rusas se libró uno de los más famosos duelos entre caballeros, narrado magistralmente por el escritor de novela histórica Santiago Posteguillo, en esta obra titulada La sangre de los libros. Se trata del duelo entre el legendario poeta y literato ruso Alexander Pushkin, conocido como el padre de la gran literatura rusa, versus el militar francés Georges d'Anthès. Comparto con ustedes entonces algunos notables fragmentos. 27 de enero del año 1837, nevaba con la rabia que desata la naturaleza cuando intenta impedir la estupidez de los hombres. Quizá el viento y la lluvia y el frío querían más obras maestras de aquel escritor de 37 años que empuñaba con decisión irrefrenable esa pistola,
pero la tosudez humana siguió su camino hacia el abismo y la sangre. Disparar antes que el otro te aseguraba ser el primero en poder herir o matar al enemigo, pero si fallabas, el contrario disponía de la ventaja de apuntar con el sosiego que da a saber que el otro ya ha malgastado su oportunidad. ¿Qué era mejor? Difícil saberlo, y más en medio de aquella nevada interminable. Aquel oficial francés protegido del barón Van Heckeren de la legación diplomática holandesa en San Petersburgo había intentado seducir a su esposa Natalia en varias ocasiones, en público y en privado, y ni siquiera era aquel el primer duelo convocado entre ellos. El francés intentó contenerse, pero finalmente fue el primero en disparar. Y ya fuera por su puntería certera o por el maldito viento de Rusia, la bala surcó el aire helado y reventó el vientre del escritor. ¡Ah!, aulló el autor de Boris Godunov, y se dobló hacia adelante, hincó una rodilla en la nieve y tragó saliva. ¡Por Dios! Aquello dolía como una mordedura del mismísimo Satanás. No era como en sus novelas. Más de un duelo había narrado en sus obras maestras, especialmente en Eugenio Onegin, pero ahora la sangre roja que se vertía sobre la nieve blanca era la suya. Todo estaba detenido. Hasta la nieve dejó de caer por unos instantes. La literatura rusa se tambaleaba. Hay que solicitar el perdón del zar. El perdón fue lo primero que se dijo, y se repetía una y otra vez mientras lo transportaban en un carro de regreso a casa sin que nadie consiguiera ya detener la hemorragia por donde se le escapaba la vida. El escritor, con los ojos muy abiertos, dejó de hablar. Solo tenía energías para pensar. El zar Nicolás I había prohibido los duelos. Y precisamente esto nos sirve para conectar con lo que sigue. Hoy en día, por regla general, el duelo está prohibido en las legislaciones de Occidente, pero se considera una figura a tal punto anacrónica que ni siquiera se suele encontrar en los códigos penales, y más bien se tramitan como causas de muerte o lesiones, aplicando las reglas generales del derecho penal común. Chile es un caso aparte en donde el delito propiamente tal todavía existe, y eso pasa porque nuestro código data precisamente del siglo XIX, al punto que esta figura no solo está contenida en un artículo, sino que tratada en varios. El abogado penalista Garrido Montt explica que históricamente esta figura era desconocida en el derecho griego y romano, que en consonancia con lo que decíamos al principio de este capítulo, se trató de una costumbre de los pueblos bárbaros que cuando invadieron Europa, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, se extendió por el continente, llegando a alcanzar en ciertos momentos reconocimiento jurídico, como sucedió con el llamado juicio de Dios. Y a pesar de que las legislaciones con la colaboración de la Iglesia lo fueron suprimiendo como institución, la costumbre se mantuvo, como hemos visto, hasta el siglo XX. En un contexto contemporáneo, la mayoría de los filósofos y teólogos consideran que no es moral batirse a duelo, ya que existen medios no violentos para resolver conflictos y proteger el honor. Sin embargo, sigue siendo un tema interesante para el debate en torno a las llamadas causales de justificación y también de exclusión de la culpabilidad, tales como el consentimiento o el estado de necesidad. Eso porque la doctrina penal internacional define al duelo como un combate entre dos contendientes por causas no deshonorables, sujeto a las normas previamente acordadas por los padrinos, tendientes a dejar a los contendientes en paridad de situación. Considerando entonces que el honor parece ser la esencia del duelo y que el honor es un intangible muy importante para los seres humanos, cabe entonces preguntarse si es que no está acaso justificado el duelo bajo el alero del consentimiento mutuo entre los duelistas. Después de todo, se trata de dos personas que libremente han decidido poner en riesgo sus vidas para dirimir un conflicto importante, y el derecho penal reconoce el consentimiento como causal de justificación que elimina la antijuridicidad de una conducta típica, eliminando entonces así la existencia del potencial delito. Sin embargo, la doctrina especifica requisitos para que tal consentimiento funcione como causal de justificación, y uno de esos requisitos es que debe recaer en bienes jurídicos disponibles, y como usted comprenderá, la vida no es un bien jurídico disponible. Curiosamente, fíjense ustedes, las legislaciones sí permiten la celebración de contratos en donde la vida podría verse en peligro e incluso perderse, como pasa con un contrato entre montañistas para ejecutar una aventura en geografías peligrosas. Alguien podría señalar entonces que en actividades como el montañismo, buceo extremo, paracaidismo, etc., las personas aceptan voluntariamente el riesgo de perder la vida, pero que sin embargo el objetivo principal de estas actividades no sería la muerte ni el daño, sino que más bien efectuar una experiencia personal o deportiva, lo cual los distinguiría de un duelo.
cuyo propósito sería dirimir un conflicto mediante la posibilidad de causar daño o muerte al oponente. Ahora bien, alguien podría refutar esto diciendo que, de no ser por el riesgo vital, dichos deportes extremos perderían algo que es en efecto de su esencia. Y curiosamente el derecho permite estas actividades por un objetivo que ni siquiera tiene la impronta o la nobleza del duelo. Sería posible también profundizar más a fondo y ver la posibilidad de beneficiar a un duelista de algunas eximentes de culpabilidad como el estado de necesidad, en aquellas legislaciones que lo incluyen con requisitos tales como los chilenos, en donde una de sus versiones permite aplicarlo incluso causando un mal sustancialmente equivalente al que se evita. Sin embargo, otros requisitos, como el hecho de que no exista otra medida practicable y menos perjudicial para evitar el mal contra el que se actúa, hacen difícil un buen resultado. También sería interesante la aplicación de la fuerza moral irresistible, pero en general la doctrina que reconoce esta eximente requiere que la presión moral deba ser de tal intensidad que prácticamente elimine la posibilidad de elegir otra alternativa. Así que nuevamente sería un gran desafío en la práctica. Así que ya lo saben, no me inviten nunca a una tertulia a debatir contra Richard Dawkins. Miren que no quiero terminar autodefendiéndome en tribunales.